Comenzamos un nuevo curso, Programación de PLCs. En él trataremos en varios capítulos. En el primero haremos una introducción. En el segundo hablaremos sobre automatización. En el tercero hablaremos sobre autómatas programables. En el cuarto capítulo hablaremos de la estructura del PLC. En el quinto capítulo hablaremos de sistemas lógicos. En un sexto capítulo hablaremos de lenguajes de programación. Y en el séptimo hablaremos sobre la secuencia de funciones Grafter. Comenzamos con la introducción. El capítulo primero. En él hablaremos del álgebra de Boole, la lógica booleana o lenguaje de escalera, el desarrollo de las computadoras digitales, la aparición del PLC, en el 70 aproximadamente, los controladores lógicos programables. Existen poderosos PLCs capaces de efectuar el control de secuencias, ejecutando múltiples lazos de control, cálculo y comunicación. Aparecieron nuevos lenguajes de programación como Graph, un lenguaje de secuencias. Los PLCs han logrado un tiempo de vida de 10 elevado a la 5 horas. El desarrollo de las aplicaciones de los computadores con la automatización de procesos. Y haremos una especial mención en el diseño mediante los denominados gráficos, funcionales de control de etapas y transiciones, o sea, los graphics. El diseño tradicional en la automatización de procesos usando PLCs consiste fundamentalmente en el uso de bloques definidos. En el capítulo 2, que hablaremos sobre automatización, en él, este es un sistema donde se transfiere tareas humanas de producción a un conjunto de elementos lógicos, con una parte operativa y una parte de mando. Los objetivos de la automatización son mejorar productividad, trabajo, penosidad, simplificar, integrar manufactura y producción. La parte operativa son los elementos que actúan directamente sobre las máquinas, accionadores y captadores. Los traductores son los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en eléctricas. Según la señal que transmiten, se clasifican en traductores de todo o nada, traductores analógicos y traductores numéricos. En cuanto a los traductores todo o nada, son señales binarias. El final de carreras, por ejemplo. En cuanto a los traductores analógicos, estos suministran una señal continua. Y los traductores numéricos son combinaciones binarias, encoders. Los accionadores y preaccionadores. El accionador es el elemento final del control que, debido a la señal recibida, al actuar en la variable o elemento final de proceso, los accionadores pueden ser eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Los presocionadores se encargan de conmutar la coes eléctrica, hidráulica o neumática entre los conductos del circuito de potencia. Su principal uso, entender, simplifica y automatiza. En cuanto a la parte de mando, autómata programable consta de una tecnología cableada y una tecnología programada, computadoras y autómatas programables. Esto en cuanto al capítulo 2 que veremos. En el capítulo 3 hablaremos de autómatas programables.
El autómata programable industrial, o API, nació como solución al control de circuitos complejos de automatización y sustituye a los circuitos auxiliares o de mando de los sistemas automáticos. A él se le conectan los captadores, que son transductores, botones, de entrada, y los actuadores, lámparas, bobinas de contacto, etc. Sería la salida. Luego, un PLC es un elemento programable capaz de controlar en tiempo real procesos secuenciales. Las funciones básicas de un PLC y las nuevas serían, en cuanto a las básicas, su función, la detección con la lectura por los captadores, el mando que envía la señal, apreación y acción, y el diálogo hombre-máquina. Nombraríamos las redes de comunicación, los sistemas de supervisión, puerto serie, el control de proceso continuo, las entradas, salida distribuidas por cable de red, los buses de campo y los campos de aplicaciones del PLC. Hablaremos de ellos y hablaremos sobre espacios reducidos, procesos de producto periódicamente cambiantes, procesos secuenciales, maquinaria de procesos variables, industrialización de complejos de procesos amplios, el chequeo de las partes de un proceso, las maniobras de máquinas, la maquinaria industrial de plástico, las máquinas de transferización, la maquinaria de embalaje y maniobras de instalación. Esto en cuanto al capítulo tercero que veremos. En cuanto al capítulo cuarto, hablaremos sobre la estructura del PLC, la estructura externa e interna. En cuanto a la estructura externa, esta es compacta y modular. En la modular, cuanto a la americana, hablaríamos que separa la entrada de salida del resto. Y en cuanto a la modular europea, donde cada módulo es una función. Fuente CPU. Y en cuanto a la estructura interna del PLC, hablaríamos sobre la memoria, que es un sistema operativo, la memoria de entrada-salida, programa de usuario, memoria de estándar e interna, el salvaguarda de datos y las variables internas. Esta conectada al bus de datos. Hablaremos del microprocesador conectado al bus de datos, del reloj y la fuente de alimentación conectado al bus de datos. También parten del bus el registro de unidades de entrada y salida con la subdivisión de acopladores de entrada y salida que serían los sensores actuadores y con una entrada y salida serie. También conectadas al registro de unidades y a la vez al bus de datos. Y dentro del bus conectado también la expansión de entrada y salida adicionales y especiales. Y la expansión del bus con una red industrial. Esto seguimos en el capítulo tercero. Hablaríamos de los elementos esenciales que como mínimo cada autómata programable puede tener. Y que son una sección de entradas, digital o analógico, conectando los sensores. Una sección de salidas, digital o analógico, conectando los actuadores. La CPU, que es la que procesa el programa de usuario. Una unidad de alimentación, una unidad de programación, unos dispositivos periféricos y las interfaces, que enlazan serie con otros dispositivos. En cuanto a la memoria, consta la memoria del programa de usuario, donde se ejecuta cíclicamente, la memoria de la tabla de datos, la memoria del sistema, ejecutando directamente por la UPS, el microprocesador, y la memoria de almacenamiento externa para almacenar el programa de usuario tipos EEPROM o Flash. Cada autómata divide su memoria de esta forma, generando y haciendo subdivisiones específicas según el fabricante.
Hablaremos también de la CPU, que ésta ejecuta el programa de usuario mediante el programa del sistema. Vigilan el tiempo de ejecución de los programas, función, watching. Crea una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no puede acceder a ellas directamente. Renovar el estado de las salidas en función de las obtenidas al final del ciclo de ejecución y la verificación del sistema. El autómata realizará un ciclo en forma continua, con unas imágenes de la entrada, con la ejecución del proceso de usuario, que iría a la salida, una imagen de salida y el watchdog. Seguimos en el tema cuarto, donde hablaremos de las unidades de entrada y salida de datos. Dispondremos de dos tipos de entrada-salida, la digital y la analógica. En la digital, todo o nada, 1, 0, dentro del programa de usuario. Y la analógica será cualquier valor dentro de un rango dado por el fabricante. Se basan en convertidores A, D y DA. Se manejan en nivel de byte o palabra, de 8 a 16 bytes, dentro del programa de usuario. Y en cuanto a las interfaces, hablaremos que todo autómata se puede comunicar con otros dispositivos. Lo normal es que posea una entrada y una salida serie del tipo RS232 o RS422. A través de esta línea se pueden manejar todas las características internas del autómata, incluidas la programación del mismo. En cuanto al equipo o unidades de programación, hablaremos de la unidad de programación, calculadora, de la consola de programación, la terminal, a mano de orden, del PC, el modo más empleado en la actualidad, y a continuación hablaremos de dispositivos periféricos, el autómata programable que puede ser amplificable. Hablaremos también del ciclo de trabajo de un autómata. El autómata va a ejecutar el programa de trabajo en un tiempo que dependerá de la longitud del programa y el tiempo de retardo de la entrada, de la vigilancia y exploración de las entradas, de la ejecución del programa de usuario, de la transmisión de las salidas y del retardo en salidas. Aquí acabaríamos el capítulo 4. En el capítulo 5 veremos los sistemas lógicos, con unas funciones generales. Las operaciones combinacionales más comunes que se realizan con los bloques de funciones básicos, la serie, la paralelo y la negación. Veremos las tecnologías digitales AND, OR, NAND, NOR, NOT, XOR y XNOR. Y buscaremos la plantilla de representaciones. Normalmente las funciones AND, OR, NOR, XOR tienen 3 entradas y una salida. Si deseáramos realizar procesos con más de 3, lo realizaremos en cascada, con una operación AND de entradas. En cuanto a las funciones especiales, hablaremos de temporizador con retardo a la conexión, que activa la salida Q, con temporizador con retardo a la desconexión, que desactiva la salida Q, el relevador de impulsos, lo mismo que una interferencia de la salida, que cambia de estado de 0 a 1 cada vez que lo hace, y la señal de disparo o trigger. Hablaremos del reloj, que permite controlar los instrumentos de actuación y desactivación según lo ajuste el sistema, y el generador de pulsos intermitente o pulsos de reloj. En este tema hablaremos también de registros y acumuladores. Un registro de entrada, VKE, de 1 byte, introducciones,
con unos acumuladores AKI y AK2 de 16 bytes. Hablaremos también de temporizadores, que estos varían según las marcas y modelos. Normalmente tienen 32 temporizadores. El TO hasta T31 temporizadores. Del C0 hasta el Z31 controladores. De los 32 controladores, 8 no se borran al desconectar el autómata. Son remanentes. Z0 a Z27. Hablaremos de constantes, que para introducir los datos tendremos varias posibilidades. KB, 8 bytes, de 0 a 255 en decimal. El KC, 8 bytes, con dos características alfanuméricas. El KF, de 16 bytes, con 2 bytes, de 0 a 255 en decimal. Y el KB, de 16 bytes, binario natural. Hablaremos también de la estructura del programa, con dos opciones para la programación: lineal y estructurada. En la lineal era para tareas simples y se ejecuta cíclicamente como un módulo OV1. Y la estructurada es para tareas más complejas y se divide el programa en módulos. En las dos, el programa finaliza con la instrucción BE. La memoria del autómata tendrá 1000 líneas aproximadamente. En cuanto a los tipos de módulos, diremos que existen 4 tipos de módulos: los módulos de organización, los módulos de programa, los módulos funcionales y de los módulos de datos. En cuanto a los módulos de organización, los OV, estos controlan el programa de usuario. Lo segundo, los módulos de programa, PB, incluyen el programa de usuario. Los módulos funcionales, FB, son módulos especiales del programa. Y los módulos de datos, con las siglas DB, estos se almacenan datos para la ejecución del programa. El DBI y el DB2 se emplean para definir las condiciones internas del autómata. Esto en cuanto al capítulo 5 que veremos. En un capítulo 6 veremos el lenguaje de programación. Haremos una introducción con las diferentes formas de poder escribir el lenguaje de programación usuario, a saber, con un esquema de contactos, por bloques o ramas. Todas las ramas se inician con la función load. El M numérico o listado de contactos, que es un conjunto de códigos SMB, donde cada uno corresponde a una instrucción. El lenguaje N mnemoménico es similar al lenguaje ensamblador del microprocesador, el lenguaje estándar. El graphet o LDI, AWL, el texto estructurado, diagrama de flujo y diagramas de contactos. Y los esquemas funcionales. También hablaremos en este capítulo sobre el gráfico secuencial de funciones, el graphet, con las siglas SFC. Este es la forma lógica de especificar y programar el más alto nivel de un programa PLC, con unos pasos y unas transiciones de un graphet. Hablaremos de texto estructurado, el SF, que este es un lenguaje de alto nivel estructurado por bloques y que posee una síntesis parecida al Pascal y que incluye valores analógicos y digitales, con un diagrama de contactos LD, Ladder Diagram, en escalera. Hablaremos de diagrama de funciones, con las siglas FBD, con un lenguaje gráfico analógico al esquema del circuito. Hablaremos también de bloques de funciones, FBS. Estos son bloques estándar que ejecutan como regularizar. Y por último,
hablaremos del Graphet. Todo esto se compondrá el curso de programación de PLCs.